por el caso de la llamada al presidente de Ucrania. ¿Recuerda usted? Edgar Olivares nos habla sobre este intercambio de argumentos y declaraciones sobre el tema que podría poner al presidente Donald Trump al borde de la destitución o bien darle la gloria para una reelección. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, platícanos. Hola, ¿qué tal, Ceci? Me da mucho gusto saludarte, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. Desde hace varios días se ha hablado de la posibilidad de que se le realice un impeachment o un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de esta polémica llamada que tuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde le insiste en que investigue al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, y que eso se interpretó como una presión o condicionamiento por la retención de ayuda militar, aunque Trump dice que retuvo la ayuda militar a Ucrania por otras razones, pero se da todo en un contexto muy sospechoso en torno a la llamada con Zelensky. Conociendo a Trump, por supuesto que presionó al presidente ucraniano para investigar al hijo de Joe Biden y al propio ex vicepresidente para neutralizarlo en la contienda presidencial si es que es nominado como candidato demócrata el próximo año. Y esto lo hace tal como lo hizo con México, es decir, presionó a nuestro país, por ejemplo, en el tema migratorio con amenazas sobre subir los aranceles en importación de productos. El tema de fondo es si esa presión hacia Ucrania resulta en un delito grave para que se pueda instaurar y, por supuesto, desarrollar el juicio político contra Trump a prácticamente un año de las elecciones presidenciales en la Unión Americana. Un hecho reciente digno de analizar fue la carta que envió el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentando que quieren usar pruebas inválidas e ilegítimas para instaurar un juicio político contra Donald Trump, mientras que los demócratas, por su parte, le responden que esos argumentos son un insulto a la razón, pues no ofrecen nada en favor del presidente y es una muestra de que se quiere obstruir y negar en lugar de cooperar, es decir, un tema de desesperación. Es obvio que la Casa Blanca no va a cooperar con los demócratas, pero en Estados Unidos el no cooperar con la justicia se puede interpretar como una obstrucción o complicidad. Los demócratas insisten en que las evidencias están a la luz y solo falta cuadrar el juicio político. Recordemos, Ceci, que no es la primera vez que se intenta instaurar el impeachment contra Trump. Lo han querido hacer con el tema de la llamada trama rusa, prácticamente desde el inicio de la administración, en la supuesta intervención del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones donde ganó Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, el tema ucraniano parece tener mayores elementos y considerarse más grave o con mayor claridad, al menos, para llevar a Trump al banquillo de los acusados. Lo cierto es que, aunque en la Cámara de Representantes proceda el juicio político, será el Senado de mayoría republicana, recordemos, el que decida el futuro de Trump, que honestamente y a un año de las elecciones no perjudicarán a su presidente y menos porque tiene justamente amplias posibilidades de continuar en el poder con la figura de Trump. Ahora, el juicio político en realidad será un juego político, si es que se logra, porque aunque Trump salga bien librado en el Senado, el exhibir a un presidente y ponerlo al borde del abismo puede ser una estrategia política demócrata para victimizar a Joe Biden por un lado y que crezca en las preferencias electorales en algunos estados y en contraparte debilitar a Trump con el juicio y ganarle en 2020. Los antecedentes de juicios políticos son el de Andrew Johnson en el siglo de los 1800 y el de Bill Clinton en 1998, pero ninguno fue destituido. A Clinton se le acusaba de haber tenido relaciones sexuales extramaritales con su entonces colaboradora Mónica Lewinsky. Y bueno, yo sinceramente no creo que ahora se destituya a Trump, es decir, que sea la primera vez que ocurra una destitución en la figura de Trump, en este caso porque gobierna actualmente. Pero insisto, el juicio de la gente es lo que puede afectar o beneficiar la imagen de Trump dependiendo del cristal con que se mire y cómo se desarrolle este proceso. Por cierto, Ceci, estuve revisando las declaraciones de los actores políticos de Estados Unidos en 1998
que perseguían a Clinton. Y hoy son los que defienden a Trump, es decir, hoy son los republicanos, muchos de ellos siguen en el Senado o en la Cámara de Representantes. Recordemos que aquí hay reelección consecutiva de los legisladores y viceversa, quienes defendían a Clinton hoy con el mismo lenguaje acusan a Trump. Varios medios en Estados Unidos han hecho el comparativo de los videos, de las declaraciones, y resulta muy interesante ver el mismo lenguaje y argumentos, pero desde las distintas ópticas de quienes acusan y defienden y que hoy juegan un rol contrario. Hasta aquí mi comentario esta mañana. Así es la política, ¿verdad, Edgar? Por cierto, Joe Biden ya habló referente a este tema y pide juicio político a Trump, y es la primera vez que el ex vicepresidente de Estados Unidos respalda abiertamente iniciar un proceso contra el presidente. Es lo que han dado a conocer en las últimas horas, y pues bueno, efectivamente pocos creemos que se vaya a dar esta destitución al presidente de Estados Unidos, pero como tú bien comentas, sí podría dañar de alguna manera la imagen de cara a las próximas elecciones, Edgar. Por supuesto, porque resulta algo muy interesante en la política estadounidense, Ceci, y sobre todo en la percepción de la política estadounidense. Si bien hay grupos ya muy identificados con los demócratas o muy identificados con los republicanos, también es cierto que hay una gran cantidad de personas que votan y que inclinan la balanza y que generan democracia, vaya, y que pudieran cambiar. Si bien es cierto que hoy pudieran tener preferencia por la continuidad de Trump, si se le hace un juicio político con buenos argumentos y se demuestra que es culpable o que está utilizando el poder para fines políticos y violando la Constitución o la ley, pudiera ser que aunque lo salven los republicanos en el Senado de Estados Unidos, la votación, es decir, la gente que vota y que mueve la balanza en las elecciones, sobre todo en algunos estados clave, puedan darle la espalda a Trump. Eso es lo que se está jugando en este momento en Estados Unidos. Más allá de que Trump pueda ser destituido o no, es cómo se percibe el tema del juicio político y que también lleven el juicio los demócratas en caso de que lo logren. Además, hay que recordar que hay muchas personas dentro del equipo de Donald Trump, de su mismo, de la Casa Blanca y de su mismo partido, que no están de acuerdo con cómo está llevando la política del país, Edgar. Y pues bueno, hay que también recordar que la administración de Donald Trump ha estado envuelta de escándalos, pero bueno, a él le encanta toda esta cuestión, ¿verdad? Sí, bueno, simplemente el escándalo ucraniano se da gracias a dos sopladores, es decir, a dos miembros de inteligencia que estaban en la oficina oval en el momento de la llamada. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Edgar. Te mandamos un abrazo y que tengas excelente semana. Igualmente, un abrazo, Ceci.